Ya hemos dicho en nuestras primeras impresiones que lo que más nos ha sorprendido en esta parte oriental de Alemania es la baja proporción de migrantes que vemos en sus calles. Convinimos que esto sucede mayormente en lo que era la antigua República Democrática Alemana, a excepción de Berlín. Pero veamos lo que confirman las cifras, que va más allá de una simple cuestión migratoria. Desde la reunificación alemana, cerca de 4 millones de personas han abandonado el este. La mayoría lo ha hecho buscando oportunidades profesionales, económicas y sociales que ofrecen las grandes metrópolis ubicadas en la antigua Alemania occidental. Esta cifra representa casi una cuarta parte de la población de la antigua RDA. Y es que la economía está detrás de todo. Según el ranking de las empresas de capital abierto más grandes del mundo, publicado por la revista Forbes este año, 47 de las 50 mayores empresas alemanas tienen su sede en Alemania Occidental. Solamente 3 de ellas se encuentran en el este, pero en Berlín. Esta es una de las razones por la que la población del oriente de Alemania parece estar en caída libre. De acuerdo con las cifras del Instituto de Investigaciones Económicas de Múnich, cerca de 13.6 millones de personas viven actualmente en el antiguo territorio de la República Democrática Alemana. Es la misma cantidad de habitantes que en 1908, hace 114 años. En aquel entonces, Alemania Occidental tenía 32.6 millones de personas, pero desde entonces su población se ha más que duplicado y se estima que llegue a 68 millones de personas a finales de este año. Este crecimiento tiene una base migratoria importante que de este lado del mapa no ha ocurrido, simplemente porque las oportunidades están del otro lado. La inmigración en Alemania es muy variada y está dominada por la precedente de áreas culturalmente muy diversas. La mayoría provienen de Europa Oriental y Medio Oriente, con el 36%, y le siguen después las procedentes de Asia Oriental con el 34% y del norte de África con el 14%.
gran distancia se encuentran los extranjeros provenientes de la Europa comunitaria con el 4.4%, el África subsahariana con el 4.2%, y por alguna razón, entre las que se encuentran la barrera idiomática y el clima, las provenientes de América Latina, que suman solo el 2.7% de los inmigrantes. Pero la gran mayoría de esos inmigrantes está en la vieja Alemania occidental. Y si hay algo que hace parecer a simple vista que en la vieja RDA los inmigrantes son aún menos que los que realmente son, es que en esta región predominan los rusos, ucranianos y polacos más asimilados y de rasgos menos diferenciables que los de otras procedencias. Mientras en muchas zonas de Bremen, Hamburgo o Colonia, y hasta en la misma Berlín, los alemanes decididamente han empezado a verse en minoría, en Leipzig, Dresde y otras ciudades cercanas, eso no ocurre. Son particularidades que vamos descubriendo de este lado del mapa. En un próximo video vamos a recorrer las calles de un pequeño pueblo alemán que conserva prácticamente intacta su idiosincrasia y su fisonomía, para comprobar que aún existen lugares donde las costumbres persisten. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la Alemania Oriental con carencia de migrantes, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.